Amada iglesia, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con su pueblo en esta mañana. Que Dios les bendiga, amada iglesia. Qué bueno que estamos en la casa del Señor y qué oportunidad hermosa para decirle al Señor, gracias porque tu gloria está descendiendo aquí y ahora. ¿Cuántos lo creen? Mis queridos hermanos, queremos enviarle un saludo a todos y a todas los que nos ven a través del internet, a las iglesias que componen el circuito de Aguadilla, Atillo e Isabela, y también a todas las visitas que en la mañana de hoy están con nosotros. Reciban ese abrazo del equipo pastoral que compone este circuito, el reverendo Eduardo Iván García Soto, el pastor Rafael Nieves y su humilde servidor de ustedes, pastor Heriberto Rodríguez Bilbel. Qué bueno, estoy contento en esta mañana. Veo gente que me da la alegría de verles y que hoy nos visitan, y otros que están en franca mejoría. También damos gloria a Dios porque están aquí. ¿Cuánto lo creen? En esta mañana quisiera traerle este mensaje, un mensaje para mí más que motivador, es de inspiración divina. El título del mismo es ¿A quién seguimos? El título del mensaje es ¿A quién seguimos? Y está basada en la lectura bíblica del Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 30 al 34, y de ahí da un pequeño salto al versículo 53 al 56, lectura que fue dada por nuestra liturgista. Amada iglesia, en la historia de la humanidad hemos conocido hombres y mujeres, ya sea por referencia o por personal conocimiento, que se han destacado en la sociedad de tal manera que la gente ha decidido seguirles. En muchas ocasiones nos dejamos influenciar por su físico, oratoria, inteligencia, capacidad económica, entre otras cualidades, pero cual sea la razón, estas personas han logrado cautivar, han logrado llamar la atención y logran que le sigan sin importar las consecuencias de las mismas, sino de un repaso. Googleé, busque a través de la historia hombres y mujeres que la han escrito con sangre, otros con lágrimas, otros con la vida, marcando a la sociedad negativa o positivamente. Haga ese ejercicio, porque se va a tomar muchas sorpresas y cómo la gente ha seguido y su vida se ha visto tronchada. Y lo interesante que podemos observar en estos ámbitos que se desarrollan estos líderes, como los podemos destacar en el deporte, en la música, en la política y en la religión. Especialmente estos dos últimos son de los más que preocupan al ser humano. En todos esos ámbitos que le he mencionado, en especial en el contexto religioso, debemos ser cuidadosos y cuidadosas y conocer que de él o de ella, qué es lo que viene acompañándole en esa maleta, qué es lo que trae esa persona para sorprendernos a nosotros con un mensaje que aparentemente puede ser uno bueno, pero que entre líneas hay un mensaje que no es tan positivo. Y para decirlo de otra manera, amada iglesia, el Señor nos convoca y nos invita a que lo pasemos por el filtro de discernimiento del Espíritu y discernir si eso es o no es de Dios. Pasarlo por el crisol de Jesús, pasarlo por el crisol de nuestra fe en Jesucristo. Mira el consejo que Pablo le da a Timoteo en la segunda carta dirigida a él en el capítulo 13, en el capítulo 1, verso 13, que dice: retén la forma de las sanas palabras. No le dijo nada más allá que es las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Toda palabra, todo don divino, toda acción nace de la fe y del amor en Cristo Jesús. Pero mejor es la exhortación que el mismo Pablo le da a la iglesia naciente en Tesalónica, donde dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 21, que dice: examinarlo todo y retener ¿qué? Lo bueno. Muchos le han añadido y dicen que lo malo lo desechen, pues ya está sobreentendido. Si el mensaje que viene
mensaje de unión, de unificación, de amor, de servicio, de entrega, de compromiso, de restauración, de motivación, de orientar al hombre, a la mujer, que nuestra mirada tiene que estar puesta en el caballero de la cruz y no en los hombres. Ese es un mensaje que viene de Dios. Retén lo bueno de ese mensaje. Pásalo por el filtro del Espíritu y usted verá que la bendición que recibe de Dios es como cantábamos un ratito. Algo está descendiendo aquí. Algo está descendiendo sobre mí. Y no es agua, es el Espíritu Santo de Dios que se hace presente en nuestras vidas. Pero aún así a veces insistimos en seguir en aquellos y aquellas que nos cautivan, que no practican una vida que reflejan los valores del reino, que vienen a servirse por sí mismos, porque creen que el pueblo son esclavos de ellos y de ellas. Las consecuencias para estos que siguen sin pasar nada por el filtro de Dios son nefastas a sus vidas y a la sociedad. Si no, mire la historia cercana en Guyana, hace unos cuantos años atrás, dispuesto a morir por un hombre. Que el Señor reprenda esos pensamientos, porque aquí al único que nosotros seguimos y entregamos nuestra voluntad y nuestra vida y nuestro ser es a Jesucristo, el Señor que dio su vida por ti y por mí. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que eso es totalmente de Dios. El mismo Espíritu que me da ese testimonio me redarguye para comprender que la palabra de Dios se extiende más allá de mi pensamiento, y si no es una palabra que viene para restaurar y para unificar la vida entre Él y yo. Y la pregunta que se levanta en esta mañana, iglesia, ¿a quién seguimos? ¿A quién estamos escuchando? ¿Dónde nos estamos alimentando? Y esa tercera pregunta es la más que me preocupa también. A veces nos dedicamos a prestar oído y decir, oye, mira qué lindo predica ese, qué lindo habla. Pero cuando el 99.9% del mensaje es yoísta, eso no es de Dios. Yo esto, yo aquello, yo lo otro. ¿Y dónde está Dios en medio de la predicación? Y esas son las cosas que nosotros como pueblo de Dios y ovejas de su prado tenemos que estar pendientes. Que escuchemos la palabra de la voz del buen pastor. El pastor que nos alimenta con pasto fresco, como lo describe el Salmo 23. Que Jehová es mi pastor y nada me faltará, y a lugares dedicados me hará descansar. Me dará el alimento que sacia mi alma y mi espíritu. Y Él cuidará, y Él con su vara y su callado nos infundirá valor y aliento. Eso es el buen pastor. Ese es el que nos da el alimento puro que sacia el alma y el espíritu. Y a todas esas preguntas que le he hecho en esta mañana y otras que puedan surgir en el camino, las encontraremos la respuesta en el Evangelio de Jesucristo de esta mañana, según está escrito por el escritor sagrado de San Marcos, capítulo 6, versos 30 a 34. Les invito a que analicemos esta perícopa de una manera distinta, de una manera que usualmente no la escuchamos, porque si usted busca el texto bíblico, lo que estaba en ese texto señalando es que estaba preparando un pueblo para alimentarlo. Uno de los milagros más extraordinarios que Dios ha hecho en la humanidad, de alimentar, según el escritor sagrado, 5,000 almas. Pero todos sabemos que había más de eso, porque habían ancianos, niños, enfermos, mujeres que no eran contados como personas. Esas 5,000 personas eran que estaban preparados para ir a la guerra. Hombres. Pero el texto bíblico omite a esos personajes. Así que ese ambiente que utilizamos, o esa perícopa la utilizamos para hablar de ese milagro. Yo no le voy a hablar de ese milagro ahora. Yo le voy a hablar de otro milagro, más hermoso todavía, igual de hermoso que ese. ¿Cómo se presenta Jesús? ¿Cómo Jesús se presenta ante aquel pueblo?
A Jesús, según el escritor sagrado, nos presenta a un formador de discípulos y de discípulas. A Jesús se nos presenta aquí a la persona a la cual nosotros podemos seguir en total confianza y entrega a Él. Jesús, ese Jesús histórico que aparece hoy en esta perícopa, está observando a sus discípulos y los recibe a ellos. Y Él quiere que ellos tengan un momento de reposo y de descanso. Jesús establece una relación íntima con cada uno de ellos. Una relación entre discípulo y maestro. La relación entre maestro y discípulo es diferente. Es una relación distinta a la de un profesor con el alumno. Los alumnos asisten a la clase y reciben la instrucción del profesor sobre determinada materia y hasta ahí llega todo. Es una relación superficial, puramente académica. Mas sin embargo, iglesia, los discípulos y discípulas siguen a Jesús, su maestro, y ven en Él una relación distinta. Es una relación entre el alumno y el maestro que se basó precisamente en la convivencia de 3 años caminando con Jesús por diferentes pueblos, ciudades, aldeas, viendo cómo Jesús hacía milagros, cómo las vidas eran transformadas, cómo los hombres y mujeres recibían esa buena noticia y le seguían. Y los discípulos fueron testigos de esa experiencia. Y los discípulos fueron siguiendo a su maestro. Iban viendo cómo Jesús operaba, cómo Jesús atendía a la gente, cómo Jesús recibía a ese pueblo, cómo Jesús se entregó por esas ovejas que le seguían. Eran los pequeños gestos de un buen maestro que servía de modelo para aquellos discípulos que decidieron seguir y aprender de él, que se hacía presente en la vida de cada uno de ellos. Y si ellos darse cuenta, Jesús como un buen maestro que sirvió como modelo, lo estaba preparando a todos y cada uno de ellos para la misión, para la vida que iban a emprender luego que Él partiera de este mundo. Era un nuevo modelo de dar vida a una forma humana, a la experiencia que Él mismo había tenido con el Padre. Simplemente Jesús está transmitiendo la relación que Él tenía con el Padre, la misión que venía a realizar y cómo iba a cumplirla como modelo para que el pueblo pudiera seguir haciendo lo mismo. El Jesús histórico se presenta en aquel pueblo, en aquel contexto histórico, bajo las condiciones que ya en muchas ocasiones le hemos mencionado. Un pueblo desamparado, un pueblo que no tenía esperanza, un pueblo que no veía un futuro halagador en sus vidas, un pueblo que fue marginado, rechazado inclusive por las mismas instituciones religiosas de ese tiempo. Eran los excluidos del pueblo de Dios. Este nuevo modelo de formación del seguimiento de Jesús no era en primer lugar la transmisión de las verdades para aprenderla de memoria. Oye, qué interesante, porque el modelo de enseñanza en ese pueblo era que tenía que aprenderse todo de memoria. Y las oraciones vespertinas de la tarde, de la mañana, tenían que aprendérselas de memoria, completa. Pero el modelo de Jesús no era ese. Jesús no vino a enseñarle esas verdades para aprenderlas de memoria, sino que era una nueva comunicación de una renovada experiencia de Dios y de la vida que irradiaba de Jesús a sus discípulos. Era aquello que querían atosigarle de memoria aquí en su cabeza, era que la sacaran de la cabeza y la pusieran en práctica en aquella sociedad. Si hablamos del amor, hay que ponerlo en práctica, amar de verdad. Si había que hablar de servicio, es ponerlo en práctica. No es solamente memorizarme cómo yo voy a atender o cómo voy a servir, sino era servir sin mirar a quién.
Ese era el modelo de enseñanza de Jesús. Esa comunidad que se formaba alrededor de Jesús y que trascendió por los tiempos hasta llegar a la nuestra, era la expresión de una nueva experiencia que le dirigiría a un nuevo estilo de vida. Las cosas cambiaron con el Jesús histórico. Un estilo de vida que nos llevaría a tener otros ojos y otra forma de conducirnos en nuestra sociedad, en nuestra familia y en nuestras comunidades de fe. El seguir a Jesús, iglesia, hacía nacer en ellos o en ella, como en nosotros y nosotras, un nuevo conocimiento en la misión de Dios, de llevar la buena noticia hasta los confines de la tierra. En el contexto histórico, ese fue el llamado que Dios le hizo. Y cuando usted mira el texto bíblico, Jesús lo había enviado a ellos de dos en dos a llevar las buenas nuevas de la noticia del Evangelio. Y ellos regresaron contentos por todas las cosas que habían hecho y que habían visto. Mira el texto, regresaron contentos por lo que ellos habían hecho. Y la pregunta teológica profunda y medular que se levanta es: ¿y en dónde está Dios? Oiga, mi iglesia, yo no hago nada, ni voy a hacer nada, porque el crédito no es mío, la gloria no es mía, la gloria es de Jesucristo, porque Él es el que tiene la autoridad para transformar, para cambiar, para regenerar, para hacer cosas nuevas en la vida de un ser humano. Es seguir a Jesús. Esas buenas noticias del reino de Dios era una invitación para ponernos del lado de los pobres. Escuche bien, iglesia, para ponernos al lado de los pobres de esta tierra, de los marginados y de las marginadas, de aquellos y aquellas que no tienen voz, y eran muchos que no tenían voz. Es una buena noticia de libertad, pero no de libertinaje. Escuche bien, iglesia. Las buenas nuevas que Jesús predicaba eran unas noticias para dar la libertad y no el libertinaje. No hacer lo que nosotros querramos hacer. Es que hagamos lo que Dios quiere que hagamos, que es amarlo con toda la fuerza de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestro espíritu, y amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Es más, en algunos textos dice: amar a nuestro prójimo más de lo que yo lo he amado. Uy, y eso son palabras mayores. Amar al prójimo. Es una llamada a tener una mirada de compasión, como Jesús la tuvo por su pueblo. Debe de ser una mirada que debemos tener por los hermanos y hermanas de Cuba y de Haití. Y a veces, iglesia, me consume escuchar a mucha gente justificando las cosas. Pero tenemos unos hermanos allí que están sufriendo, que están siendo pisoteados y pisoteadas, que están sufriendo de hambre. Y me revienta el espíritu escuchar a algunos echar culpas. Y esto no es cuestión de echar culpas. Esto es cuestión de que nosotros nos entreguemos por esos hermanos y hermanas que hoy están sufriendo, por esos niños y niñas. En el día de ayer compartía yo con la familia y se hizo un tronco de caldero de arroz con gandules, porque me dieron una grata sorpresa a la familia. Y yo, mientras veía esa alegría de la familia y veía ese caldero de arroz con gandules y otras cosas más, me llegó a mi mente mis hermanos de Cuba y hermanas de Cuba, y mis hermanos de Haití y hermanas de Haití. Solamente me imaginaba ver a aquellos niños y niñas corriendo por las calles sin estar embreadas o encintadas, entreteniéndose tirando piedritas, porque ese es su único juego que tienen.
descalcitos, casi desnudos, desnutridos o desnutridas. Y yo dentro de mí me decía, Señor, ¿qué puedo hacer? No me conformo simplemente, y no nos debemos conformar nosotros aquí en este momento y ahora, de conformarnos con orar. Creo que hay que hacer algo más. Y estoy deseoso de que se abran las puertas para ir a servir, tanto en Haití como en Cuba y en todo Puerto Rico. Y algunos me dirán pero pastores, que también aquí tenemos necesidades en Puerto Rico. Tenemos lugares donde las casas están que dan grima, como en el barrio Factor de Arecibo que visitamos recientemente, donde aquel señor tiene que mover la cama cada rato del lugar porque el agua percora por el zinc. Y yo doy gracias a Dios por la Iglesia Metodista de Puerto Rico, que ha trabajado y ha atendido las necesidades de este pueblo en medio de las circunstancias más adversas. Mientras hay otras comunidades que se llenan el pecho diciendo que son hombres y mujeres de Dios, pero ven al pueblo de una manera distinta, ven un pueblo para que les sirvan a ellos. Pero en esta mañana la Iglesia Metodista afirma que a quien servimos es a Jesucristo. Punto. Miren, hermanos y hermanas, yo me pongo hasta nervioso. Creo que hoy fue por primera vez que utilicé firmando un documento reverendo Heriberto Rodríguez. Pero miren, mi hermano, eso no cuadra conmigo. Yo soy simplemente un hijo de Dios, un servidor de ustedes. Un hombre a quien Dios rescató con las buenas noticias. Un hombre que dio un modelo de ejemplo, que siguió el modelo de ejemplo de Jesús. Jesús me miró con compasión. Jesús me miró con misericordia. Jesús me rescató del lodo y me levantó, me limpió, me sanó, me llevó en sus brazos y curó mis heridas. Y todos y cada uno de ustedes que están aquí, Dios les ha levantado desde lo profundo y lo ha puesto a caminar transparente, una vida transformada, llena del Espíritu Santo de Dios y lleno del amor y la misericordia de Él. Y mi iglesia está en la calle trabajando. A través de la extensión del brazo de santidad social de REACE, hemos reconstruido residencias, hemos trabajado en los patios de las casas que a veces pastizal llega hasta el techo. Hemos alimentado, hemos llevado alimento a diferentes comunidades. Eso es trabajar. Y por eso me siento con la capacidad y con mi cabeza levantada de decir que si tengo que ir a dar servicio allá en Cuba y en Haití, lo hago en el nombre del Señor. Ya se lo dije a mi esposa. Le dije, mira, yo quiero, aunque sean 2 semanas o 3, estar allí. Caminar con ellos. Llorar con ellos. Pero a la misma vez celebrar la vida de Cristo y las buenas noticias que llegaron a esos pueblos. Nosotros y nosotras debemos tener una mirada de misericordia y llevar esa buena noticia, según lo afirma el verso 33 de nuestra perícopa. Mire esto, amada iglesia. El regreso de Jesús a Galilea, luego de recibir la noticia de que Juan el Bautista había sido tomado como preso por el imperio, y posteriormente que fue decapitado, según los versos del 14 al 29 que anteceden la lectura de esta mañana. Y eso movió a Jesús a llevar más rápidamente y de una forma proactiva de preparar a aquellos hombres y mujeres que le seguían para llevar la buena noticia. Una noticia que revolucionó a aquella sociedad sumida en la marginación y en la hambruna. El regreso de Jesús, donde recorrió todo Galilea, las aldeas, los pueblos, las comunidades, provocó que la gente le siguiera donde quiera que él iba. Eso conmovió a Jesús, como lo deja saber el escritor sagrado en el verso 34, diciendo: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y de ellas, porque eran ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle.
Aquí hay tres acciones de Jesús que me mueven el piso, que anteceden a los milagros que posteriormente hizo. Jesús vio al pueblo como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarle. Si pasamos las páginas de la Biblia y llegamos al libro de Jeremías, capítulo 23, versos del 1 al 6, vemos que eso era lo mismo que estaba ocurriendo en aquel pueblo. Y lo podemos notar cuando el mismo Jeremías tiene que pararse en los atrios del palacio y afirmar que estos hombres que están ahí en ese palacio dirigiendo los destinos de un país, de una nación, no tienen el corazón y la sensibilidad de atender las necesidades del pueblo de Israel. Y le habló fuerte y le dijo: está bien, tú no lo vas a hacer, pero va a venir uno quien sí lo va a hacer, que va a apacentar a este pueblo, que va a apacentar a esta nación, que va a restaurar a cada una de las vidas que así decidan seguirle. Y ese será el buen pastor, porque Jeremías afirmaba que era un pueblo que estaba sin pastor. Y lo que alimentaban en su cuerpo estaba contaminado y marcado por el pecado y la separación entre Dios y la humanidad. Un poquito más atrás vemos a Samuel, al profeta Natán. Natán le está diciendo a David de dónde lo escogió él. Y nos da el mejor ejemplo de dónde Dios escoge al ser humano. A David lo llamó detrás del pastoreo de unas ovejas. Era un hombre que tenía olor a oveja. En algún momento del camino se le llenaron los ojos y desvió su mirada. Y pagó el precio por eso. Y Natán lo que le está diciendo es que levantara casa a Jehová. Y en esta mañana el Señor te dice que levantemos casa para Dios, para que Él pueda habitar en el corazón nuestro, que es el templo, que es la casa, que es el nido, que es el asiento, y que a la misma vez podamos llevar ese mensaje allá afuera, diciéndole al hombre, a la mujer que está allá escuchando y que posiblemente tenga miedo de llegar acá, que Cristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, y te recibe con amor. Y Jeremías se lo afirmó a aquel pueblo. Y Jesús lo viene a afirmar en su tiempo, donde Él miró a aquel pueblo con compasión. Si hoy usted y yo estamos en este lugar santo, es porque nos miró con compasión, nos miró con misericordia y nos trajo con amor. Salió Jesús y vio aquella gran multitud. Hoy Jesús está viendo la gran multitud en la humanidad. Está viendo la multitud en Puerto Rico. Está viendo una gran multitud en Atillo. Está viendo una gran multitud en este lugar santo. Porque Él quiere habitar en cada uno de nosotros. Porque esto que se llama templo, pero la verdadera iglesia está en el corazón de cada uno de nosotros que le damos vida al reino de Dios aquí y ahora. Y la pregunta que se levanta en esta mañana, amada iglesia, ¿cómo nosotros miramos a la multitud que nos rodea? ¿Cómo vemos a nuestro prójimo? ¿Lo vemos como Jesús los ve? Porque como piensa igual que yo, ese sí yo lo puedo recibir, pero como piensa diferente a mí, ese no, ese yo se lo dejo al pastor Heriberto, o se lo dejo a Eduardo. No. El que piensa igual a mí, tremendo. Y el que no piensa igual que yo, tremendo también, porque son hijos e hijas de Dios. Esa es la manera que Jesús quiere que nosotros veamos a nuestros semejantes.
tener una óptica de la comprensión y la compasión con que Jesús miraba a aquella multitud. Él espera que nosotros y nosotras seamos imitadores de Jesús, que seamos imitadores de Él, no solo en palabras, sino en acción, para revelar el reino de Dios en medio nuestro. Amada iglesia, que nosotros miremos a nuestro prójimo, aquellos que son hombres y mujeres que están en condiciones de salud, necesitados de un buen médico. Que miremos con misericordia a los niños y niñas que nadie abrazaba, que sean recibidos con amor por nosotros y nosotras. Que recibamos a los marginados y a las marginadas para ser aceptadas por la sociedad. Eso conmovió a Jesús, eso debe conmover a la comunidad de fe de la Iglesia Metodista Betel de Atillo, a la de Renovado en el Espíritu y la de Isabela, la misión de Isabela. Ese es el espíritu que cada uno de nosotros y nosotras debemos de tener todos los días del Señor. La buena noticia no llegó para unos pocos, la buena noticia llegó para todo un mundo. Jesús siente compasión por la multitud que vive desorientada y que no tiene quien le guíe y le alimente. Les invito a que veamos los verbos que describen a Jesús en esta lectura bíblica que hemos tenido en esta mañana. Hay 3 verbos y eso rompe con el español correcto, porque los verbos no describen, los verbos son acción, ¿verdad, Lino? Él es maestro, él sabe lo que yo digo. De hecho, él me enseñó a mí de lo que yo sé, él me enseñó. Los verbos no describen, pero es que tenemos que ubicarlos en una enseñanza. Tenemos que ubicarlo en una acción de parte de Jesús. Y hay 3 verbos aquí que así lo hacen. El primero de ellos era ver. Jesús vio a un pueblo sin pastor. Jesús tuvo compasión por aquel pueblo que estaba desorientado, caminando. Y yo solamente lo que tengo que hacer es cerrar los ojos y ver cómo ese pueblo estaba caminando. Y es ver a un pueblo como el de Puerto Rico y un pueblo que es en Centroamérica también, que están caminando, buscando respuestas a sus problemas y a sus situaciones. Y eso es lo que nos debe de mover a misericordia. Y lo tercero que hizo Jesús como una acción que lo describe a Él como un Dios misericordioso fue enseñar. Esa regla que se utiliza hoy en día que dicen que un buen maestro no enseña todo lo que sabe. Mentira. Un buen maestro enseña todo lo que sabe. Mi filosofía cuando supervisor era que mientras más supiera mis maestros, más fácil era mi trabajo como supervisor. No me tenía que estar rompiendo la cabeza y cuidado que me la rompí tantas veces. Porque había que, uno enseña, pero el otro tiene que estar dispuesto a recibir lo que se le enseña. Pues así era Jesús con su pueblo. Él vio a aquel pueblo, tuvo compasión y enseñó. Eso era lo que le provocaba a Jesús a aquella multitud. Y era lo que la multitud veía de Jesús y por eso le seguían. Los podemos llamar, esos 3 verbos, los verbos del buen pastor. El primero, ver, y el segundo, el de tener compasión, están siempre asociados a la actitud y a la acción y al carácter de Jesús. Su mirada no es la de un sociólogo o psicólogo, o la de un reportero que va a cubrir una noticia de los migrantes, de los inmigrantes que están tratando de cruzar las fronteras de la hambruna y de la pobreza y de la opresión hacia una tierra que da fruto, miel y libertad. Ese no es Jesús lo que está viendo. Jesús está viendo un pueblo que está necesitado de la comprensión y de la misericordia de un Dios vivo, y Él vino a eso, a darle vida y vida en abundancia. A eso vino Jesús. El domingo pasado hablábamos de las bendiciones espirituales. ¿No? Espero que no se hayan olvidado esta secuencia, iglesia, de las bendiciones espirituales. Y las bendiciones espirituales son más grandes y significativas que las bendiciones materiales. Cuando tenemos las bendiciones espirituales podemos disfrutar de los bienes materiales, pero cuando caminamos como muertos en vida,
no disfrutamos nada, nada nos llena, nada nos satisface, solamente para caminar como hombres y mujeres que estamos renovados en el Espíritu, tenemos que comprender la misericordia de Dios y hacerla nuestra para que esas bendiciones materiales sean de bendición. Me siguió, iglesia, no se perdió ahí. Yo podré tener todo lo que ustedes quieran, como le dije, pero si estoy muerto espiritualmente, vivo una vida vacía, sin Dios y sin esperanza. Amada iglesia metodista de Puerto Rico, Jesús siempre nos mira con los ojos del corazón. Jesús nos mira con esa compasión que estremece el alma. Estos dos verbos de ver y tener compasión revelan a Jesús como el buen pastor, el pastor que da su vida por las ovejas. Es a Él a quien nosotros y nosotras debemos de seguir, no a los mercaderes del templo, a los herejes que tergiversan el mensaje de Jesucristo de amor, compasión, gracia y de misericordia. Querida familia de la fe, su compasión no es solo un sentimiento humano, es la conmoción del Mesías en la que se hizo carne, esperando la ternura de nuestro Dios. Un Dios que se desprendió a sí mismo de lo más que amaba, su único Hijo, para darlo por la humanidad. Es de ese deseo que nace en Jesús nutrir a la multitud con el pan de la palabra, enseñarle la palabra, el tercer verbo de acción. Jesús no se reservó nada para sí mismo. Jesús lo dio todo para que el pueblo pudiera imitarlo a Él. Y para que ese pueblo que a Él estaba enseñando fueran también los mensajeros, los heraldos de la buena noticia que ha llegado hasta nuestros días. Y nosotros y nosotras recibiremos esa enseñanza y continuaremos dándola hacia adelante, porque yo espero que dentro de 100 años más la iglesia metodista esté aquí enseñando y mirando a un pueblo con compasión y misericordia. Jesús nos enseña con su testimonio de una nueva vida. El servicio y entrega que Jesús nos dejó como un nuevo estilo de vida no radicó en ser servido. Jesús no vino aquí para ser servido. Jesús vino para servir, para dar su vida y para entregarse por todos y cada uno de nosotros. Él nos enseña a salir del círculo estrecho. Escuche bien esto, iglesia. Él nos enseña a salir del círculo estrecho del yo y mi circunstancia. El yo y mi circunstancia, a veces lo que hacemos es que ponemos un caparazón y no dejamos que lluvias de bendiciones caigan en nuestra vida. Por las razones que sean. Porque piensan que no son merecedores de ninguna bendición. Cierto es. Yo tampoco lo soy. Pero la compasión y la misericordia de Dios la derrama. Porque nos ama. Porque Él dio su vida. Se entregó por ti y por mí. Él se tomó la aventura de confiar que ese pueblo iba a escuchar su mensaje de la buena noticia. Amada iglesia, a veces esas circunstancias nos encierran. Y cuando más querramos encerrarnos en nosotros mismos y en nosotras mismas, levantamos la mirada y nos invita a levantar la mirada del corazón y que veamos a Cristo en la barca predicando sin descanso. Iglesia, imitemos el ejemplo de Jesús, en que Jesús nos enseña en el Evangelio de esta mañana que extendamos su reino con la generosidad extravagante, una entrega y servicio sin esperar nada a cambio. Y la pregunta teológica y profunda y medular que se levanta, pregunta interesante de mi pastor: ¿a quién seguimos, iglesia? ¿Seguimos a Eduardo? ¿Seguimos a Heriberto? ¿Seguimos a pastores y pastoras que han pasado por esta iglesia?
Seguimos al obispo. Seguimos a hombres y mujeres que traen unos mensajes, wow, que le vuelan la cabeza a uno. Inclusive uno se siente, mira para allá, todo lo que ese hombre sabe y yo no llego ni a una cuarta parte. Pero cuando me pongo con detenimiento a escuchar y a pasarlo por el filtro de Jesús, encuentro que está vacío ese mensaje. O hemos decidido seguir un cántico que yo le he traído a ustedes en muchas ocasiones, he decidido seguir a Cristo. Un hombre en cual estaba siendo apuntado a punta de revólver para que negara a Cristo y prefirió perder su vida, pero ganarse el corazón de Cristo y estar en su presencia. Cristo con su compasión revolucionó al mundo del pasado. Está revolucionando al mundo del presente y continuará revolucionando el mundo del futuro con su divina misericordia a la humanidad. Jesús vio una gran multitud y se conmovió de ellos y de ellas, porque esos que estaban allí decidieron seguirle. Jesús tuvo misericordia de la multitud. Y termino citando a Faustina Cuaraza. Búsquela, que hay una información muy hermosa de esa santa mujer. Esa mujer escribió unas letanías extensas de la misericordia del divino amor de Dios. Y ella afirmaba y decía, el amor divino es la flor y la misericordia el fruto. El alma que duda, lea y escuche estas estrofas y medite sobre la misericordia y confiarás. Y dice así: misericordia divina que brota del seno del Padre, confío en ti. Misericordia divina, el atributo más grande de Dios, confío en ti. Misericordia divina, misterio inconcebible, confío en ti. Misericordia divina, fuente que brota del misterio de la Santa Trinidad, confío en ti. Misericordia divina, insondable a todo espíritu humano o angélico, confío en ti. Misericordia divina, de donde brota la vida y la felicidad, confío en ti. Por ahí sigue con diferentes misericordias divinas, donde describe al ser humano, donde nos invita a confiar en Él. Cuando nosotros y nosotras confiamos en Él, comenzamos una travesía por el mundo, llevando el Evangelio de Jesucristo, para que cuando prediquemos y hablemos y digamos que en Jesucristo hay salvación, podamos afirmarlo con nuestro testimonio y con nuestra misericordia y con nuestra mirada compasiva para aquel que está buscando una respuesta en la vida. Mi amada familia de la fe, Jesús nos miró con misericordia y compasión. ¿Sabe algo, amados hermanos y hermanas en el Señor? Yo estaba dentro de esa multitud. Yo estaba dentro de esa multitud donde Jesús me miró con misericordia y compasión que sale del corazón de Dios, y di el paso de confiar en Él. Esa misma misericordia y compasión nos invita a sentarnos en su mesa, en la mesa de la Eucaristía, en esa mesa de la Santa Comunión, donde Él es quien invita y Él es quien nos va a servir en esta mañana. Con un corazón contrito y humillado, donde Jesús nos miró con compasión y misericordia, ven a compartir las mesas del Señor, porque Él es quien te invita. Que Dios te bendiga en esta mañana.